Contexto histórico. El siglo XVII coincide con el desarrollo de la Edad Moderna. En lo político está caracterizado por la aparición del absolutismo, que va a dar lugar a la creación de los estados nacionales, en los que el rey tiene en su poder el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Va a ser una época cruenta en cuanto a las luchas religiosas, sobre todo por el enfrentamiento que va a dar lugar entre los católicos y los protestantes. En la Guerra de los 30 años, 1618-1648, terminó con la paz de Westfalia y tiene lugar la contrarreforma religiosa. En este tiempo aparece un pequeño o incipiente capitalismo favorecido por la expansión del comercio, que da lugar a la creación de las grandes compañías comerciales y la aparición de las primeras bolsas. Se produce un notable progreso de las ciencias, que se fundamentan sobre todo en la observación y la experimentación. En el ámbito de la física se perfeccionan instrumentos de medida ya existentes y se van a inventar otros nuevos, como el termómetro, la máquina neumática, el telescopio. Los físicos de la época, recordar que serán Pascal y Torricelli. Las matemáticas prosperan de la mano de Descartes y Leibniz. En astronomía destaca Kepler, que formula las primeras leyes precisas sobre el movimiento de los planetas, y Newton enuncia en sus Principia Mathematica la ley de gravitación universal. En cuanto al contexto filosófico, la aparición ya en el Renacimiento de la matemática tiene su mayoría de edad en esta época, en el siglo XVII, en tanto que es la ciencia de suprema validez universal, más allá de las particularidades individuales. Si tenemos en las matemáticas un método de demostración irrefutable, ¿por qué no ha de ser posible cimentar el conocimiento sobre una base semejante en todas las demás ciencias? La filosofía en esta época, es muy importante esto, no puede separarse de las matemáticas. Aparecen grandes matemáticos, Descartes, Leibniz y Pascal, o también Spinoza, que construían el pensamiento al modo de la geometría. Ellos pretendían una estructuración armónica, el equilibrio de todas las partes del conjunto, y en la matemática encontraban una expresión particularmente evidente. Así, y resumiendo, el ideal de conocimiento matemático, el intento de encontrar para la filosofía un método de conocimiento seguro y de validez universal, el predominio de la razón y la aspiración a crear un sistema total de pensamiento filosófico, universal, equilibrado y basado en muy pocos conceptos fundamentales y seguros, se volverán a encontrar durante toda esta época. Vida y obra de Spinoza. Él mismo más adelante se llamó Benedictus de Spinoza. Nació en 1632 en Ámsterdam. Era hijo de una familia judía emigrada de España. Y Spinoza, que había, como os dije, nacido en Ámsterdam, tenía a su alrededor una floreciente comunidad judía. De niño, Spinoza mostró unas dotes excelentes y su padre pensó que lo mejor para él era destinarlo a la carrera de rabino. De joven estudió la Biblia, el Talmud, los filósofos medievales judíos, pero también después aprendió latín, la escolástica medieval, los griegos y por último la filosofía reciente, en especial sus contemporáneos, Bruno y Descartes. Pero no iba a ser el destino que le tenía preparado su padre. A los 24 años de edad, aún sin haber publicado ninguno de sus escritos, fue acusado de cometer herejía y excomulgado de la comunidad, separado, maldecido y condenado con todas las maldiciones contenidas en el libro de la ley, como dicen los documentos que se han conservado. Spinoza estaba muy lejos de desesperar por ello, pero las consecuencias de este acontecimiento no pueden olvidarse cuando se piensa en su vida. Por un lado, se aísla de su comunidad y vivió con gran modestia
y retiro en diferentes lugares de Holanda, hasta que llegó a La Haya. En el año 1673, Spinoza recibió incluso una oferta para enseñar filosofía en Heidelberg. La rechazó. En su juventud, aparte de sus estudios, Spinoza había aprendido el oficio de pulidor de lentes, que fue el que desarrolló a lo largo de su vida. En lo esencial era de lo que vivió. También ello aceleró su temprana muerte, pues padecía de tuberculosis pulmonar. La muerte le sorprendió con solo 44 años, el 21 de febrero de 1677. Obras. Tratado teológico político. En él, Spinoza parte de que la Biblia no fue revelada para unos pocos elegidos, sino para todo un pueblo o para toda la humanidad. El lenguaje de la Biblia tendría que estar adaptado a las facultades de comprensión del pueblo llano, que, como sabemos, constituye la mayoría de la humanidad. Por este motivo, los profetas y apóstoles, en cualquier caso, la Sagrada Escritura debe ser comprendida e interpretada en todos los sentidos. Hasta su muerte, Spinoza mantuvo encerrada en su escritorio su principal obra, la Ética demostrada según el orden geométrico. Hasta después de un año de muerto no fue posible publicar, y lo hicieron sus amigos. Es una obra muy densa, muy difícil de leer, y en 200 páginas comprime todo el pensamiento de su vida. Otras obras son Tratado sobre la Reforma del Entendimiento, Principios de la Filosofía de Descartes, Tratado acerca de Dios, el hombre y la felicidad. Con esto hemos llegado a la primera parte de Spinoza y nos veremos en próximos vídeos. Un saludo a todo el canal de Filosofía Sencilla. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros suscriptores. Hasta el próximo vídeo.